Hola, bienvenidos a nuestra segunda emisión del Cómic Libertario. Soy su amigo Sergio Arias Yáñez y hoy 23 de septiembre del año 2021 hablaremos del liberalismo en México. Haremos una breve historia de cómo el liberalismo ha permeado a la sociedad mexicana y cómo se ha ido llevando a través del tiempo hasta llegar hasta nuestras fechas, el año 2021. Las primeras ideas del liberalismo que son abrazadas en México prácticamente vienen a inicios del México independiente, ¿sí? Y no es hasta la primera constitución, que es la Constitución de 1824, donde se establecen las primeras ideas en una constitución, las ideas del liberalismo. Fundamentalmente son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. En el liberalismo se toma mucho en cuenta al individuo, esa parte de ese carácter individual que deben tener las personas y que tienen ese derecho a ser libres, a progresar, a trabajar y a prosperar, ¿sí? Y creo que sí se abrazaron las ideas de la libertad en la Constitución de 1824, pero bueno, cometimos varios errores y entre esos uno de que fue muy determinante fue establecer a la Iglesia Católica como la única religión que se podía profesar en México. Eso, pues al fin, a la larga trajo una serie de controversias y una división entre mexicanos. Los liberales querían mayores libertades, inclusive la libertad de culto, ¿sí? Que no solo una sola religión pudiese estar en México, sino tener todo este abanico de liberalismo, todas estas oportunidades de libertad, de trabajo, desarrollo y prosperidad. Los liberales buscaban que la nación tuviese mayores niveles de comercio, menores impuestos, mayores facilidades para que el México independiente prosperara. Sin embargo, también existía la otra parte, la otra corriente de la parte que al finalmente se establece como conservadora, y empieza esa lucha entre liberales y conservadores, donde los conservadores buscaban siempre un gobierno centralista, monárquico, que les siguiese manteniendo ciertos privilegios, y los liberales que estaban del lado de que ya no existiera un gobierno central, sino un gobierno federal, una república, y todo esto pues trae muchos problemas a nuestro país y pues pasamos por dos constituciones centralistas antes de llegar a nuestra segunda constitución, la de 1858, y pues pasamos por una guerra civil complicada, que fue la guerra de reforma o la guerra de los 3 años, la intervención francesa y muchos problemas de guerra y guerrillas, y al final de cuentas mucho desgaste económico que lo único que fueron favoreciendo es el empobrecimiento de la nación. Con la intervención francesa se busca restituir a la monarquía, se manda un emperador, que en este caso fue Maximiliano de Habsburgo, pero bueno, llega esta contienda entre liberales y conservadores y finalmente triunfa el movimiento liberal con la consolidación de la República, en la cual pues la persona que se mantuvo al frente de todo este proceso fue don Benito Juárez García. De hecho, pues se hace muy famoso este periodo y se hace muy famoso una frase de don Benito Juárez que dice que así como entre las naciones y los individuos y entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz.
Esta frase pues prácticamente se reconoce de manera universal y fue pues en cierta manera parte de ese proceso liberal. De ahí pues pasamos a una serie de periodos que mantienen a don Benito Juárez en la presidencia, posteriormente a su muerte lleguen y pues seguimos convulsionados como país. El general Porfirio Díaz al final de cuentas ejerce un golpe de Estado. Al entonces presidente Lerdo de Tejada, y a partir de ahí se establece el porfiriato, donde el general Porfirio Díaz empieza a darle forma nuevamente a la patria, a la nación, hace que el país se reorganice y se pacifique. Sin embargo, pues él se perpetúa en el poder por más de 30 años. ¿Sí? Llega el descontento social por prácticas inadecuadas, en el sentido de que se generan ciertos privilegios a capitales o a individuos, donde pues ahora conocemos un poco más el concepto del capitalismo o bueno, los negocios de los compadres, ¿no? Donde pues lo conocemos como capitalismo de cuates o capitalismo de compadres. Eso va generando descontento a la clase social o a las clases trabajadoras en México, y pues llegamos a ese descontento generalizado y con ideas de cambio, ¿no? En la cual aparece un personaje muy importante para la historia de México llamado Francisco I. Madero. Francisco I. Madero inicia el proceso de cambio a través de la Revolución Mexicana. Él prácticamente pues da inicio a la Revolución Mexicana el 20 de noviembre del año de 1910. Llega a la presidencia de la República, pero pues no da ese cambio para satisfacer las demandas sociales que en ese momento prevalecían. Viene otro golpe de Estado, y en el cual pues él fue asesinado, y pues empezamos a tener otro periodo difícil. A Emiliano Zapata se levantan armas por no haberse satisfecho sus demandas, asesinan a Francisco I. Madero, y pues seguimos en una convulsión, ¿no? Hasta que en 1917, bueno, en 1916 se reúnen los constitucionalistas y se da paso a una nueva constitución. Pero esa constitución, esta constitución que ahora tenemos, ya no están marcadas las ideas liberales. Solamente ciertos aspectos de las ideas liberales se establecen, como el derecho a la libertad, ¿sí? El derecho a la vida, pero empiezan a establecerse ciertas ideas de tipo socialista, ¿sí? De esta constitución emana la famosa frase o la palabra que se aporta al mundo, esta frase conocida como justicia social. Esa justicia social que pues prácticamente emana de estas ideas socialistas. Entonces, esta constitución tiene como una especie de mitad liberalismo y mitad socialismo, ¿no? Donde se establecen, pues, en cierta manera, el proceso de justicia social, que es una herramienta muy importante actualmente para los socialistas, ¿sí? Y no es una parte importante para los liberales. Sin embargo, se habla mucho que ciertos países que han tomado en cuenta el concepto de justicia social y han hecho que
su gente tenga mayor grado de bienestar. Y pues a esa corriente se le llama socialdemócrata, o bueno, puede conocerse como la socialdemocracia. Sin embargo, estamos viviendo procesos en el cual pues se dio origen a un partido único, ¿no? Un partido hegemónico que fue primero el Partido de la Revolución Mexicana, y que se fue transformando en distintos nombres hasta llegar al que hoy actualmente conocemos como un Partido Revolucionario Institucional, que pues prácticamente pues es un partido, creo que quizás el partido más odiado por los mexicanos por todo ese tiempo que de una otra manera pues nos estuvo sometiendo a las pérdidas de la libertad y nos tuvo sometidos a mucho desgaste social, vamos a decirlo, pero pues finalmente pues es parte de nuestra historia, ¿no? ¿Sí? Ahí en la época del general Lázaro Cárdenas se abrazan las ideas del socialismo más fuertemente, donde pues se le da más impulso al ejido, se le da más impulso a la repartición de tierras, se le da a la formación de sindicatos, tanto petrolero, de maestros, toda, y se van formando ciertos gremios, ¿sí? Que le van dando forma a este país, el sector popular, el sector campesino, el sector obrero y donde pues se ejerce mucho control sobre la sociedad y se va perpetuando, ¿sí? Ese traslado de políticos que van gobernando el país durante pues, prácticamente 70 años como partido hegemónico, y pues genera muchísimos descontentos, muchísimos problemas. Obviamente también debemos de reconocer que somos parte de ahí y muchísimos políticos y la mayoría de los políticos son hijos del PRI, ¿sí? El actual partido Morena, yo creo que el 85-90% son expriistas, el 10% son expanistas y el restante de otros partidos, ¿no? Eh, pues al final de cuentas el PRI es el que establece todo el mecanismo político. Sin embargo, durante el periodo postrevolucionario, las ideas de la libertad se fueron menguando, a tal grado de que pues prácticamente no se reconocen, pues tenemos muchísima violencia, ¿sí? Errores de gente de Acción Nacional, tenemos muchísimos problemas actualmente de salud, de seguridad, muchísimos muertos, producto de que pues las leyes en México nunca se respetaron tal como debería hacerse. Teníamos un poder súper presidencial que estamos, creo que en este momento regresando a eso, un poder del superpresidente, un poder legislativo sometido a los caprichos de los presidentes durante la época del PRI, y teníamos un poder judicial igual a los caprichos del PRI. Ahora con este gobierno se intenta regresar a ese antiguo modelo y quizás un poquito más hacia gobiernos tiranos. Por eso es importante, y creo yo, trabajar y platicar acerca de las ideas liberales. Desafortunadamente hemos sido una nación partida en dos, entre liberales y conservadores. Ahora sí que podríamos ya con esta elección que estamos teniendo con este gobierno, debemos de pensar que los mexicanos, en lugar de seguirnos dividiendo, debemos empezar a unirnos. Creo yo que las ideas de la libertad van a ser las ideas que próximamente van a estar en la mesa del debate, porque ya
ya observamos que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ninguno de los partidos, y como lo dice Javier Milei, pareciera ser o es que los políticos son nuestros enemigos. Los políticos solamente quieren el beneficio propio, ¿sí? No el beneficio de toda la comunidad. Por eso algunos economistas y sobre todo de la corriente liberal libertaria piden la reducción de los políticos o de la gente que participa en el Estado. Se dice que el Estado somos todos, pero al final de cuentas los que administran son gentes y son políticos los que administran nuestra nación, y ellos de una otra manera siempre van a buscar su propio beneficio. Por eso creemos que las ideas liberales o libertarias van a ser las que se van a poner en la mesa del debate, como está sucediendo en distintos países de Latinoamérica que estaban siendo avasallados por el socialismo, ¿sí? Empieza la gente a observar que el socialismo no es el camino correcto para llegar adelante, sino que probablemente, y creo que, yo soy un convencido de eso, que el liberalismo es el paso que nosotros como mexicanos, y ahí está demostrado, los Estados Unidos, a pesar de que también ya se están contaminando con ideas socialistas, pues logró ser el país más poderoso del mundo. Mucha gente va a cuestionar y decir, pues es que robaron, hicieron y esto y lo otro, pero al final de cuentas todo el mundo quiere viajar a Estados Unidos, ¿sí? Todo el mundo quiere estar en Estados Unidos, todos los latinoamericanos quieren Estados Unidos y no quieren estar ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ¿no? ¿Por qué? Porque pues evidentemente las ideas o la libertad es muy restringida, no hay capacidad de progresar y prosperar como sí sucede en Estados Unidos. Por lo tanto, es importante y los exhorto a que vayamos involucrando más, tomando más lectura de las ideas de la libertad. Y creo yo que es pues no sé si podríamos llamarle ideología, pero es el concepto quizás que mejor puede manejarse ante la sociedad para que todos progresemos y salgamos adelante. Por hoy es todo, muchas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente emisión del Comi Libertario. Hasta la vista, gracias.